Hola a todos, buenas tardes. Eh, Andrea, te perdiste las discusiones de la mesa anterior al vídeo Ávila discutiendo con Lidia Girola. No, se ve que estuvo, güey. Yo entré en los últimos 2 minutos. Ayer les decía en broma que entré justo para la foto, ¿no? Nada más prendí mi cámara y salí en la foto con ellos. Pero se ve que estuvo buena la discusión, pero la nuestra va a estar mejor. Estuve hasta hace 15 minutos escuchando y después me tuve que preparar para venir acá. ¿Y qué tal estuvo? ¿Buena? Y escuché las tres primeras presentaciones bien, las otras ya no tanto. Y sí, se armó una discusión linda. Estuvo bueno. Igualmente después las vamos a poder ver grabadas, así que no va a haber problemas. Sí. No, pues es que sí. Pues Bueno, ahí con Lidia, con Enrique, con Alvilio Ávila, sí. bueno, ahí Sí, veo que está Jimena, Gustavo ya está, estoy los expositores de esta mesa última. sí. Está Meleika Anaide, es la primera expositora. Sí, José Atahualpa también estás, ¿verdad? Sí. Sí, por aquí estoy. Saludos a todas y todos. Saludos, José. Y Julio César González Oviedo, no sé si se encuentra. Y también, Meleika está, perdón. No, creo que no está nuestro primer expositor. no sé si querés que esperemos un minuto y... Pues sí. José Atahualpa sí está. Gustavo Ramón está, también está. Sí. Aquí estoy. Julio César González. Y Carlos Andrés Rodríguez. Digo, nada más para saber. Pues esperamos, como tú quieras. Si quieres, esperamos un par de minutitos y ya. ¿Qué hora es? Y son y 35. Sí, esperemos un minuto y si no, arrancamos con la exposición de... Bueno, perdón. Acabo de tirar todo. No sé, Josafat, me parece que mejor empecemos. Porque Yo creo después, que sí. sí, porque después se va extendiendo el tiempo y para que nos quede espacio para la discusión. Perfecto, pues adelante. Bueno, entonces presentamos a José Atahualpa Chávez Valencia con un trabajo titulado Conflicto y construcción utópica de comunidad indígena en Cherán Keri. Bienvenido, José, y si precisas hacer presentación, creo que ya tenés habilitado. Si me confirman, si pueden mirar la presentación, por favor. Sí, está bien. Bueno, vamos a iniciar. Perdón, aquí un momento. Bien, pues nuevamente saludos a todas y todos. Desde México los saludo, desde Tijuana, Baja California. Igual agradezco pues la consideración de mi ponencia en esta mesa. Igual reconozco el trabajo de Andrea de Yosapat para llevar una buena moderación. Entonces, nos vamos a iniciar con esta presentación que hoy les voy a compartir, que lleva como título Conflicto y construcción utópica de comunidad indígena en Cherán Keri. Para iniciar les voy a poner una imagen solamente ilustrativa para ubicar
la región purépecha, donde se inserta la comunidad de Cherán, que es el objeto de esta ponencia. Es una región indígena dentro del estado de Michoacán, en México. El estado de Michoacán se encuentra, para que se ubique, ¿no?, sobre todo en esta parte del Pacífico, entre Oaxaca, Guerrero, Colima, Jalisco, aparte que es más el occidente igual, ¿no? Entonces, solamente para ubicarlos. Bien, la región indígena en Michoacán resalta en la actualidad por la presencia de diversos proyectos de reivindicación comunitaria, algunos con pasos firmes, otros caminando en su materialización y aquellos que se han quedado en los primeros pasos. Las evidencias empíricas han demostrado que los procesos de reivindicación comunitaria, los llamados retornos a la comunidad o las vueltas a la comunidad, se potencializan en los contextos conflictivos. Las disputas generadas por tierras, por recursos naturales, por cuestiones políticas, por cuestiones religiosas, o aquellas que buscan hacer efectivos los derechos, el autogobierno, la autodeterminación, o lo que se ha denominado la autonomía, pues se enfrentan distintos objetivos, distintos intereses, tanto elementos materiales como simbólicos, los cuales son significativos para los integrantes de las colectividades indígenas. Todos estos elementos se confrontan dentro de los escenarios, valga la redundancia, de confrontación, de conflicto, ¿no? Entonces, ante las confrontaciones con agentes, instituciones y corporaciones del exterior, así como dentro de los mismos grupos, dentro de las mismas comunidades, los indígenas construyen y buscan materializar proyectos utópicos de comunidad para afrontar las situaciones que los ponen en entredicho. La diversidad de reivindicaciones comunitarias entre la población indígena purépecha se han proyectado utópicamente partiendo de un presente conflictivo, volteando la mirada a episodios ideales en el pasado y proyectando su aplicación y permanencia en el futuro. Así, con objetos coyunturales o buscando trascender la realidad inmediata, el conflicto se presenta como el catalizador, como el escenario que posibilita la construcción de colectividades indígenas, como el horizonte de posibilidad para construirse y pensarse como comunidad. Aunque la intención de esta propuesta busca hacer extensivos sus hallazgos a las diversidades comunidades indígenas, a las diversas comunidades indígenas de la región purépecha, el análisis y las evidencias empíricas que les presento en este caso privilegian el escenario de Cherán y la construcción utópica que se hizo en ella, producto del movimiento por la seguridad, la justicia y la defensa del bosque, que estalló el 15 de abril del 2011. Entonces, me enfoco directamente en Cherán y cómo surge como Cherán Queri. Entonces, Cherán Queri emergió de este movimiento, pues resignificado, revitalizado y también idealizado. Con esta designación de Cherán Queri, que Queri es grande, entonces sería Cherán Grande, se buscó trascender una realidad caótica, una realidad contingente, buscando volver a poner en práctica un estilo de vida regulado por la relación simbiótica entre el cheranense y la naturaleza, el diálogo entre comuneros, gobiernos y mecanismos de seguridad propios, así como objetivos comunes. Así es como emerge Cherán de este movimiento, muy resignificado y muy idealizado. Estos elementos ya se encontraban, activos dentro de la cotidianidad de Cherán, pero indudablemente el conflicto lo requirió para resignificarlos, para replantearlos, ¿no?, para afrontar esa situación de conflicto que estaban enfrentando. La presencia y relevancia de Cherán es innegable. ¿Por qué? Porque se ha mostrado como el paradigma de la organización indígena y del ser purépecha, no solamente en un nivel regional y nacional, sino también a escala mundial. La trascendencia de Cherán, además, obedece a que es la evidencia empírica, la evidencia práctica, por lo menos en México, una práctica no exenta de dificultades, de una utopía comunitaria en acción. A una década del inicio de este proyecto de reconstrucción comunitaria, resulta pertinente reflexionar en torno a la coyuntura conflictiva de su concreción. Una reflexión necesaria, por un lado, para reconocer los alcances y las influencias en otros espacios indígenas de la implementación del comunitarismo a lo Cherán. Y por otro lado, la reflexión sobre la coyuntura conflictiva permite comprender la complejidad del devenir histórico y cotidiano en el cual las comunidades indígenas realizan esfuerzos por mantenerse y trascender. Así plantea la cuestión, el objetivo de esta ponencia se enfoca en evidenciar la construcción utópica de la comunidad en Cherán Queri, así como las formas implementadas para materializar y accionar el proyecto comunitario, teniendo como base que todo esto surge o se potencializa
dentro de procesos contingentes y conflictivos. La información que contempla esta ponencia se inserta dentro de un trabajo de investigación de dimensiones más amplias, en el cual buscaba responder interrogantes centrales como qué es la comunidad indígena, cuáles son las cualidades constructivas del conflicto, cómo entienden y construyen la comunidad los indígenas, cuáles son los referentes de la construcción de comunidad, qué se entiende por construcción comunitaria utópica, de qué forma se materializan los proyectos comunitarios o ideales, comunitarios ideales o utópicos, y cuáles son los objetivos de la construcción de la comunidad entre los indígenas de Charanqueri, ya de manera más concreta. Estas interrogantes fueron obteniendo respuesta con información obtenida del trabajo de campo, de la aplicación de diversas entrevistas, así como del análisis de la prensa y de fuentes de archivo. Ahora, en este posicionamiento que yo planteo, de que el conflicto se presenta como el horizonte de posibilidad para que los indígenas lleven a cabo esta construcción utópica de su noción de comunidad y además la apliquen, pues parto por entender, y por además la lectura de diversos investigadores me ha dejado esto, de que la comunidad indígena pues es parte de un proceso histórico y de procesos cotidianos en los cuales pues ha experimentado cuestionamientos y redefiniciones de sus características y elementos considerados constitutivos. Con base en los principales paradigmas sociológicos, psicológicos y antropológicos, la comunidad ha sido replanteada, ha sido complejizada. La forma de asumir y definir a la comunidad ha sido cuestionada, y se han cuestionado principalmente las posturas idealizadas, aquellas que enfrentan o que hacen un cuestionamiento directo a este carácter homogéneo de la comunidad, al carácter aislado de la comunidad, a esta figura que los presenta como entes autosuficientes, que están marcados por la solidaridad interna, carentes de hostilidades. Entonces hay un cuestionamiento interesante ahí de la carga de la comunidad. Entonces lo que yo planteo, pues, que además lo comparto con muchos investigadores, digamos que no es propuesta particular, es de que la comunidad se trata de un proceso, de una figura que se construye dentro del proceso, ¿no? Pues yo pongo mucho énfasis en la cuestión del conflicto, ¿no? Entonces se trata de un proceso muy complejo. Entonces, entendida la comunidad en su complejidad, pues esta no se mantiene ni se reproduce de manera ideal. Digamos que la idealización de la comunidad proviene precisamente de estos contextos de confrontación en los cuales sus integrantes implementan estrategias para permanecer y fortalecerse como entidades colectivas. Para dar esta idea o esta imagen de colectividades armónicas auténticas, pues para ello tienen que revitalizar y reelaborar las nociones y proyectos comunales. Aquí lo interesante es que todo esto surge de miradas racionales desde el interior, es decir, se piensa desde el interior. ¿Para qué? Pues para alcanzar objetivos concretos, ¿no? Entonces, en estos procesos de construcción racional de comunidad, los indígenas encuentran en los escenarios de conflicto estos horizontes de posibilidad para pensarse, para verse y para presentarse utópicamente de manera colectiva. Los escenarios antagónicos y contingentes estimulan análisis serios y creatividades nuevas que influyen en las prácticas cotidianas y en la reconfiguración de los vínculos comunitarios. De esta manera, el conflicto, que pues, se puede pensar directamente como destructivo y muy perjudicial, desde nuestra perspectiva, asume cualidades constructivas y benignas. Es decir, la gestión favorable de la conflictividad presenta posibilidades a los indígenas para cuestionarse de manera profunda, para situarlos y para que realicen evaluaciones, análisis de las condiciones que los apremian, en los cuales identifican elementos perjudiciales, obviamente, pero sobre todo aquellos que son benignos, aquellos que les son favorables, y a partir de ese análisis implementan estrategias para salvaguardar sus intereses y para, sobre todo, mantener la unidad del colectivo. Esta presencia de coyunturas antagónicas es una constante dentro del devenir histórico de los purépechas. Aquí les pongo una diapositiva en la cual ustedes pueden observar estas coyunturas conflictivas pues derivan de cuestiones territoriales, cuestiones políticas, cuestiones religiosas, en las cuales pues, los indígenas
reflejan los intereses y los objetivos por los cuales ellos se disputan el territorio, las partidas presupuestales, los puestos de elección popular. Entonces hay una confrontación constante dentro de las comunidades indígenas, en este caso purépechas. Se me está moviendo aquí la presentación. Aquí. Entonces se presenta. Estamos ya viendo la presentación. Bueno, yo no la veo, no sé los demás. No, se dejó de ver. ¿No? Sí, si la puedes volver a proyectar, por favor. Sí, perdón. Creo que hubo aquí un... Ahora sí la ven. Sí, ahora sí. Bien. Entonces les comentaba que, de acuerdo a esta diapositiva, pues el conflicto se presenta constante dentro de la vida de los purépechas y se manifiesta pues de forma multifacética y con distinta intensidad. La detonante de un conflicto entre los indígenas purépechas puede abrevar de cuestiones políticas, cuestiones partidarias, que tienen que ver con la competencia electoral, con disputas por el municipio, por disputas por el poder comunal. También abreva de cuestiones religiosas y étnicas, que tienen que ver sobre todo con el reconocimiento de derechos indígenas, la cuestión de la autonomía, el autogobierno, y también pues causas directamente económicas que tienen que ver con partidas presupuestales, con administración directa de recursos, que es lo que está ahorita, digamos, en tendencia en las comunidades indígenas en Michoacán, el ser autosuficientes, que se autoadministren, ¿no? Y lo que tiene mayor peso son las cuestiones territoriales. En el caso de Cherán y este movimiento que estalla el 15 de abril del 2011, el detonante directo fue la cuestión territorial, las afectaciones a los recursos naturales, al territorio. Bueno, el territorio entendido no solamente como pues, los recursos naturales, los bosques, los cuales estaban siendo saqueados por los talamontes aliados con el crimen organizado, sino que la cuestión del territorio implicaba también la protección de los comuneros, hombres, mujeres, niños y jóvenes dentro de esa comunidad, porque no solamente estaba llevando a cabo la sobreexplotación de los recursos, sino que detrás había pues estrategias de intimidación, de asesinatos, de desaparición de la población de Cherán, ¿no? Entonces, el principal elemento que detonó este movimiento fue la cuestión del territorio ligado con la explotación de los recursos y la protección de los comuneros. ¿Cómo se llegó a este movimiento? Pues básicamente les comentaba la cuestión del territorio y digamos el último, o lo que derramó el vaso fueron las afectaciones a un lugar considerado por los cheranenses como sagrado, que fue la cofradía, que es un ojo de agua, una fuente de agua natural. Entonces eso detonó el movimiento, las mujeres lanzaron las primeras confrontaciones y ahí inicia todo el movimiento, ¿no? También están las cuestiones políticas, las disputas por el poder local. Básicamente lo que se disputa es la representación de bienes comunales y el ayuntamiento. Cherán, antes de ser, pues, por adquirir esta categoría más autónoma, era un municipio. Entonces, entre sus antecedentes está todo esto de las cuestiones por el poder local, municipal y comunitario. Bien, dentro de este contexto, la comunidad empieza a pensarse, empiezan las movilizaciones, no solamente dentro de la comunidad, sino fuera de ella, para que sean atendidas sus demandas por parte de las distintas instancias de gobierno. Como les comentaba, el principal detonante fue la cuestión territorial, entonces la principal demanda es que se termine con las afectaciones al territorio, porque los talamontes y todos los agentes que están detrás de ellos, lo que han hecho es romper con el equilibrio ecológico de la región, al llevar a cabo este excesivo saqueo de recursos naturales, ¿no? Entonces lo que piden en un inicio es que se termine con las afectaciones. Para eso acuden, como les comentaba, a instancias federales y estatales para ser atendidos, igual a la instancia municipal. No reciben la atención que se esperaba, entonces se empieza a replantear todo, ¿no? Las demandas, se empieza a pensar en un discurso efectivo para pues, hacerse ver, para meter presión hacia las instancias de gobierno. Pues empieza a crearse este cuestionamiento, este proceso racional de qué figura comunitaria es más efectiva para afrontar la movilización. Entonces, se habla de Cherán, sí, pero de una nueva designación de Cherán. Ya no somos los mismos, somos Cherán-Kegui, porque nos hemos enfrentado a aquellos que nadie se enfrenta en Michoacán, que es el crimen organizado.
Entonces, Cherán se empieza a pensar así, de esta definición clásica hacia Cherán Keri, Cherán el Grande. Para sostener esta categoría o esta nueva denominación, empieza a formularse todo un discurso en torno a la comunalidad, que es esta forma de vida ideal a la cual quieren retornar los cheranenses, que es previa al movimiento, es previa a las afectaciones tanto políticas como territoriales. Entonces se empieza a voltear al pasado y se identifica que el comunalismo o la comunidad a la cual ellos quieren retornar es aquella que estaba vigente a principios del siglo XX, ¿no? Una comunidad en la cual se caracterizaba por el trabajo colectivo a través de las llamadas faenas, aquí en Michoacán. Una comunidad caracterizada por la solidaridad, por la unión entre los comuneros. Hay una forma de solidaridad que se le llama acompañamiento, es decir, algún comunero va a construir su casa, ¿no? Entonces todos los comuneros lo apoyan a través del acompañamiento. Tiene una festividad, todos los comuneros lo acompañan, llevando productos, donando vacas para la comida, etcétera, ¿no? Entonces el acompañamiento también se retoma. Una comunidad responsable a través del sistema de cargos, que básicamente son cargos para las festividades religiosas, las llamadas comisiones. Una comunidad caracterizada por el respeto principalmente hacia las personas mayores, y aquí se agrega la cuestión de respeto también a las personas, pero igual a la naturaleza, ¿no? Sobre todo en este discurso o la demanda que se está exaltando de que se termine con las afectaciones al territorio, porque los cheranenses siempre fueron respetuosos de la explotación de los bosques, de la relación que tenían con las fuentes de agua, ¿no? Entonces se retoma también eso, y también se retoma la cuestión del diálogo, es decir, los cheranenses habían mantenido una relación, digamos, estable, producto del diálogo que se establecía entre ellos, ¿no? De la toma de decisiones. Entonces se quiere volver a esos valores que ellos consideran ya se habían perdido. Esto se refleja dentro del movimiento, por ejemplo, la solidaridad, pues en la instalación de fogatas, que son puntos tanto de protección como de reunión. En las fogatas la gente se reunía todas las noches, es decir, todos los días, para protegerse del regreso de los talamontes y del crimen organizado, para estar alertas. Dentro de las fogatas igual se comía, se tomaban todos los alimentos y se tomaban decisiones. Después hay una cuestión también que se retoma, que es la seguridad a través de las rondas comunitarias, que es esta labor que sobre todo los hombres llevaban a cabo de realizar recorridos por los límites del territorio. Perdón, Atahualpa, ya estamos sobre el tiempo. No sé si pudieras ir a la parte final, ir cerrando tu argumento. Sí, ya voy cerrando. Entonces se retoma todo esto a través de figuras e instituciones, como les comentaba, las fogatas, la ronda comunitaria, las asambleas y sobre todo el autogobierno, que es este salto más radical, ¿no? Se rompe directamente con el sistema partidista y ahora se va a hablar de un sistema de gobierno propio de los cheranenses, que será el autogobierno a través de un Consejo Mayor de Gobierno. Y después esta comunidad pues se aplica, ¿no? Se pone en práctica. Se lleva las movilizaciones bajo esta figura de comunidad ideal, utópica, se negocia con las instancias de gobierno y además se concretan alianzas con otras comunidades y con organizaciones internacionales, ¿no? Bueno, como conclusión, para cerrar rápido, ¿no? La construcción utópica de la comunidad indígena es conflictiva por el escenario del cual surge, así como por la presencia simultánea de proyectos de comunidad, indicativo de que no todos los integrantes simpatizan con la misma idea de comunidad construida. En algunos casos se cuestiona, se confronta o se mantiene al margen, es decir, no todos van por el mismo camino. La categoría de comunidad acciona sentidos y cualidades no siempre convergentes, no obstante que comparten ciertos elementos. Las nociones de comunidad construidas por los indígenas, en este caso purépechas y de manera concreta en Cherán, no son uniformes ni se movilizan de la misma forma. Estos han sido operados con diferente énfasis de acuerdo con el contexto, las situaciones y posiciones en las que se encuentran dentro del espacio social. Voy a cerrar aquí por respeto al tiempo y porque sí me he excedido. Espero se haya entendido la parte central de lo que les quería presentar este día. Es un trabajo muy extenso, entonces me costó un poco de trabajo sintetizarlo, pero espero se haya entendido. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Atahualpa. Pasaríamos entonces ahora con Gustavo Ramón Cimedevilla, con la exposición Lo que ve y lo que no se ve. Gustavo Ramón Cimadevilla viene de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Adelante, Gustavo. Bueno, voy a ver si consigo poner un PowerPoint que preparé para hoy. Ustedes me dicen si se ve y si no Ya se se ve. ve. Sí, ya se ve. ¿Eh? Ya se ve. Bien. Entonces coincide mi sentido común con la tecnología. Bueno, les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de estar en este espacio. Sobre todo Andrea, que es la que me hizo conocer el trabajo que están haciendo en la red y que por lo que estuve escuchando estos días, tiene una intensa actividad y una intensa labor y discusiones que enriquecen a todos los que estamos interesados por el campo de la comunicación, los imaginarios, las ciencias sociales. La presentación que voy a hacer y que lleva por título Lo que ven y lo que no se ve, trata sobre un fenómeno en particular, en este caso un fenómeno que nosotros llamamos rurbanidad. Es una categoría teórica que no surge de una propuesta nuestra, sino que es una categoría teórica que ya tiene más de un siglo de existencia. El autor es un sociólogo norteamericano, Galpin, que allá por inicios del siglo XX, cuando él vio cómo se iba transformando Estados Unidos en el crecimiento de las ciudades, en ese meterse en las áreas rurales, en cómo ciertas imágenes de lo rural también estaban en el campo, acuñó el concepto justamente para hacer alusión a esa mixtura, ¿no?, que se da entre lo urbano y lo rural. Y que para nosotros da un fenómeno en particular porque uno, en muchos casos, ve imágenes. Ustedes están viendo ahora, por ejemplo, un carrero, ¿no?, que en la ciudad está juntando, en este caso está cirugiando, está juntando cartones. Entonces, para algunos es una postal un poco rural, ¿no?, en el sentido de que es un carro, un caballo, un tipo de actividad que es recolectora, de alguien que sin embargo vive en la ciudad, que tiene un lenguaje adaptado a la ciudad, porque por ejemplo ellos llaman de clientes a quienes les ofrecen estos materiales, por ejemplo comercios, etc. Entonces ahí todo el tiempo hay una mixtura. En particular el título de la ponencia tiene que ver con que sobre ese fenómeno muchas cosas aparecen a primera vista y muchas otras no se ven. Las que están a la vista, como en esa, tienen para la ciudad y para la vida urbana ciertas tensiones y conflictos que derivan del hecho de que el sector que se dedica a estas actividades, por lo general, una lógica y unas prácticas, ¿no es cierto?, y una cultura que no siempre va de la mano de las normativas urbanas, de las lógicas urbanas. Por ejemplo, de hecho, el tránsito con carros y caballos está prohibido. Sin embargo, se efectúa de manera cotidiana. El trabajo infantil, me imagino, como en casi todos los países, está prohibido. Sin embargo, este trabajo suelen hacerlo de manera familiar y eso incluye a menores de edad. Entonces hay una serie de conflictos que la prensa suele estar todo el tiempo mostrando y que generan ciertas tensiones que a lo largo del tiempo no necesariamente se resuelven, ¿no es cierto?, sino que van conviviendo en una lógica cotidiana de una ciudad del interior de Argentina que tiene cerca de 200.000 habitantes y que tiene muchas actividades asociadas con la rurbanidad. Actividades productivas, comerciales,
actividades laborales, profesionales, logísticas, de uso del tiempo libre, en donde uno ve que lo urbano y lo rural todo el tiempo se van tejiendo. La ciudad tiene postales, y muestro algunas fotos, en donde herramientas para el trabajo rural. Ahí estamos viendo, por ejemplo, lo que es el ingreso a una propiedad usando tranqueras que son del medio rural, pero usándolas en la ciudad. El medio rural, pero a su vez posibilitando la publicidad de un casino, de comercios, desarmaderos, de máquinas, y también otros usos que sí, aunque tienen caballos, por ejemplo, están habilitados y están bien vistos porque son cultivados por las clases más privilegiadas de la ciudad. En este caso, por ejemplo, el deporte. En Argentina se juega mucho al polo utilizando caballos. O sea que un caballo, digamos, puesto en una escena y en un paisaje es un elemento prohibido, y puesto en otra escena y otro paisaje es de algún modo valorado. Bueno, estas son escenas típicas. La ciudad está dividida por un río. Sobre ese río se trabaja mucho porque se extrae arena, y esa arena transportada por los carreros, es vendida, comercializada por los carreros, y aparecen ahí, por supuesto, también conflictos, porque existen empresas que se dedican a extraer arena y comercializarla. Entonces hay una tensión ahí por la apropiación del recurso. Ahí vemos el típico carro arenero. Entonces los principales conflictos pasan por el uso inadecuado del espacio público, el incumplimiento de las normas de este sector social urbano, el trabajo infantil, la contaminación ambiental, sobre todo la recolección de residuos urbanos genera algunas dificultades porque eso crea muchos microbasurales, porque las conductas de los que se dedican a seleccionar estos residuos no son todas, digamos así, las ideales, en el sentido de que algunos toman los elementos que les son útiles, ¿no? Y dejan de algún modo acomodado el resto para que el servicio urbano de limpieza lo retire. Otros llevan todo porque quieren hacer más rápido y luego lo abandonan en algún sitio, lo que no les sirve. Eso va generando microbasurales. Entonces, bueno, son temas que conviven todo el tiempo en la ciudad como tensiones. El riesgo vehicular por el tránsito de los carros y caballos. En algunos casos el maltrato animal denunciado, que no es lo más común. Entonces eso es de algún modo lo que se ve, al mismo tiempo que el municipio se preocupa por una política de reemplazo de carros y caballos por zootropos, que son estas motos con una pequeña carga, ¿no es cierto?, con la posibilidad de que reemplacen los caballos por estos tipos de vehículos. Nosotros a lo largo de los estudios le hemos llamado a esto la máquina de ilusionar, ¿no es cierto? Porque si uno escucha el discurso oficial, realmente hay toda una ilusión detrás de esto. Que después tiene sus complejidades, ¿no? Porque no hay talleres de mantenimiento, o porque el propio costo del combustible supera el valor de lo que recogen en el cateo de basura. Bueno, una serie de complicaciones, ¿no?, que hace que realmente haya una buena intención, haya una política pensada desde lo moderno, pero que tiene dificultades concretas a la hora de pensarse en el sector urbano que se dedica a estas actividades. Para que ustedes tengan una idea, cuando yo hablo del sector urbano, de esta población que tiene estas actividades de subsistencia, nosotros hicimos un censo en la ciudad, identificamos 400 familias
que se dedican al cirujeo. Aproximadamente cada grupo familiar tiene unas 5 personas, o sea que piensen que hay unas 2.000 personas vinculadas al cirujeo. Esto quiere decir que el 1% de la población todos los días sale, ¿no?, a tratar de encontrar algunos elementos que son dejados por el resto de la población y que les permiten comercializar cartón, vidrio, metales o recuperar comida en muchos casos, ¿no? Pero voy al tema de los imaginarios y digo, esto es lo que se ve de algún modo. ¿Qué es lo que no se ve? ¿Por qué no se ve? En general, los retratos institucionales, los retratos de los medios, de la política, giran mucho en torno a una cultura local que, por supuesto, se fue tramando, ¿no es cierto?, se fue entrelazando a través de un largo tiempo. La ciudad de Río Cuarto es una ciudad que tiene más de 200 años y que asimismo se ve, inclusive el municipio da esta imagen en los logos que crea, en los tipos de espectáculos, en el material impreso que ofrece, en las promociones para el turismo. Es una ciudad que se ve a sí misma como una ciudad comercial, una ciudad que tiene o pretende cierto liderazgo en la región en virtud de ese comercio y de la producción agrícola, en general vinculada a algunos productos que son exportables, como es el maíz, la soja, como es la ganadería de exportación, hay buena carne en la región. Entonces hay como una imagen, ¿no es cierto?, de una ciudad potente que inclusive acuñó a principios del siglo XX el calificativo de ciudad imperial. En las discusiones políticas del Estado provincial que contiene a la ciudad de Río Cuarto, en la Cámara de Diputados de la provincia de Córdoba, se trató a Río Cuarto como imperialista. ¿Por qué? Bueno, porque en virtud de esa imagen y de esa potencia que la ciudad percibía a inicio del siglo XX, en algún momento pensó en emanciparse del resto de la provincia, esto es, de generar su propio Estado provincial. Entonces esto le imprimió, digamos, ese mote de imperialista. Entonces, digo, si uno lo ve a través de esta dimensión del imaginario local, toda esa potencia, todo ese ímpetu y de algún modo cierta soberbia política, por supuesto contrasta muchísimo con esa otra ciudad en la que se ve a través de, por ejemplo, los conceptos de anacrónico, de salvaje, de desajustado, de ilegal, que frecuentemente se utilizan cuando estos conflictos y estas tensiones que se dan con el sector urbano permiten que se generen algunos eventos que dejan traslucir esas tensiones y que permiten una discusión pública mayor a través de la prensa, de los políticos, como el Consejo Deliberante. Entonces decimos, en esta dimensión de la cultura local se ve fuertemente, ¿no?, ese imaginario dominante que pone en el lugar de lo marginal a lo urbano. Por otro lado, en una dimensión mayor, yo diría, si uno ve lo que vivimos a través de una cultura global, lo que uno puede estar percibiendo es que esa globalidad no alcanza. ¿En qué sentido no alcanza? Bueno, no alcanza para pensar que en otras partes del mundo suceden cosas así y sin embargo no necesariamente lleva a situaciones irresolubles o conflictivas o de tensiones que no tengan solución. Por ejemplo, hay
comunas en Italia que utilizan los equinos, inclusive los asnos, los mulos, para sumarlos a sus servicios de higiene local. ¿Por qué? Bueno, porque son lugares en donde necesitan estar llegando y los vehículos tradicionales no pueden, pero sí puede hacerlo una mula, sí puede hacerlo un caballo. Si lo pensamos en términos de turismo, hay ciudades que viven valorando sus carros y caballos, Cartagena de Indias, Sevilla, yo diría en Argentina, Palermo. Entonces, no es que el carro y el caballo necesariamente tiene que ser visto de algún modo, sino que evidentemente acá el problema está en que al asociarse con la pobreza es donde genera ese recelo y esa dificultad para integrar y más bien esa voluntad de querer ponerlo debajo de la alfombra, de que no se vea. Perdón, Gustavo, te quedan un par de minutos. Sí, la tercera dimensión que me parece interesante es la de la experiencia. Y la experiencia también es corta. ¿Por qué? Bueno, porque difícilmente el ciudadano urbano integrado tenga una mayor interacción con este sector urbano. Lo que se conoce del urbano es muy poco. El vínculo es prácticamente del que ve de afuera, por diversos motivos, porque no hay políticas que favorezcan a lo mejor una mayor integración. Nosotros hemos hecho una propuesta en lo que fue la elaboración de un código de higiene urbana para que se incorpore esta población a una actividad más integrada, pero esto le cuesta mucho al municipio y hay entonces una separación bastante amplia. Entonces, para finalizar, quien quiera profundizar, porque yo sintetizo sobre la base de diversos estudios que nosotros llevamos adelante, en particular 3 tesis doctorales que hicieron Claudia Kembel, Paola De Marchi y Silvina Galimberti, que están publicadas en un libro que se llama Íconos de la Rurbanidad, publicado por Unirrío, de acceso libre, así que el que quiera puede obtener ese material. Todo lo que yo, de algún modo, presenté de un modo panorámico está ahí problematizado, tratado teóricamente, mostrado a través de documentación, de trabajo de campo, de muchos testimonios, entrevistas en profundidad, etc. Pero bueno, nos lleva a esta última idea de pensar que hay cuestiones que nuestras sociedades no pueden resolver, no quieren, no saben. La pobreza, la desigualdad es una, el analfabetismo al que se liga es otra. ¿Y cómo hacemos, no? Para que en este mundo, diversos mundos sean posibles, y en este caso también el conocimiento de los imaginarios nos aporten para colaborar a integrar a los actores sociales. Creemos que desde la universidad, de algún modo, estos estudios van en esa línea y de a poco vemos que algunas cosas se logran. Por ejemplo, hoy hablar de rurbanidad en Río Cuarto ya no es hablar de un tema desconocido, ya está en la pública y eso tiene que ver con lo que se ha hecho con los estudios y las investigaciones. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Gustavo. Tenemos un par de ponentes más, bueno, nos faltan 3, pero no los hemos visto. No sé si esté también aquí Julio César González Oviedo. Julio César, ¿estás aquí o no estás, verdad? Y Carlos Andrés Rodríguez Fernández. Tampoco. Ya no llegó Meleika Anaibé Cabrera Méndez. ¿O algún otro ponente que nos hiciera falta? Pues bueno, si no llegaron,
no nos había pasado que faltaran tantos. En las mesas anteriores creo que habíamos estado bastante completos, pero bueno, pues perdón que los he estado correteando con el tiempo, pero bueno, pues aprovechamos y tenemos ahora un espacio un poco para aprovechar para la discusión. Eh, Adelante los que quieran hacer algún cuestionamiento, alguna pregunta. Digamos en el chat únicamente Andrea nos hizo favor de compartirnos el link para el texto de iconos de la urbanidad, de la rurbanidad, perdón, que comentaba Gustavo. Pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, adelante. Nacho, por favor. Muchísimas gracias. La verdad es que me pareció muy interesante el planteamiento, particularmente el de Atahualpa, y te quería hacer una pregunta. Te comento que además yo soy politólogo, entonces no soy especialista en esto, pero mi familia es Michoacán. No creo que sea la familia michoacana, espero no serlo, no, pero bueno, somos de Michoacán, ¿no? Entonces, toda esta parte que estabas presentando me llama la atención, que sea una pregunta, ¿hay algún vínculo, alguna relación toda la información de la manera como se ha dado con la tradición comunitaria que viene desde Vasco de Quiroga? De hecho, los purépechas tenían formación y una vida comunitaria mucho más intensa desde antes, desde que estaban los calzones, y que era el principal líder entre la cultura purépecha. Pero después eso se ve muy fortalecido con Vasco de Quiroga. ¿Este tipo de cosas y antecedentes históricos influyeron en todo el movimiento como está ahora? Muchas gracias. Josafat, no sé si gusten que vaya respondiendo, que se planteen algunas otras preguntas. Bueno, sí, Gustavo también tiene un comentario para ti. No sé si si vaya ligado a esto, Gustavo, si quieras irlo formulando. Bueno, Atahualpa, voy a las conclusiones de tu trabajo. Y es esto de observar cómo dentro de una comunidad también existen varios, no solo imaginarios, varias posiciones respecto de cómo pensar esa comunidad, ¿no? Entonces, me parece interesante esto si pensamos que la conceptualización de comunidad a veces nos hace suponer de que hay como un cuerpo muy homogéneo, ¿no? Y sin embargo, el estudio que ustedes hacen permite ver que en realidad hay diferencias al interior, y entonces me quedo pensando si el concepto, en ese caso, no amerita que se piense con plurales, y es una comunidad con comunidades. Pero bueno, quiero escucharte porque no conozco esa realidad, así que... Adelante, Atahualpa. A ver, bueno, si quieres leo una pregunta más que pusieron en el chat. Dice, agradecida por las exposiciones para Atahualpa. ¿Cuáles son las diferencias centrales entre los que apoyan la autogestión en la comunidad y las otras? Y ahora sí, adelante, Atahualpa. Sí, bueno, gracias a los comentarios y preguntas, Ignacio. Sí, esperemos que no sean parte de la familia michoacana, ¿no? Obviamente esta tradición comunitaria tiene mucho que ver, porque es precisamente a la que se voltea para retomar elementos, prácticas, lo bueno sobre todo, ¿no? Se retoma siempre lo bueno. Está bien relacionándolo con lo que nos planteaba Gustavo, es lo que se ve, pero hay muchas cosas detrás que no se ven, ¿no? Por ejemplo, las disputas internas, que es así, no se refleja, nunca se quieren manifestar, pero ahí está, ¿no? Entonces, esta tradición comunitaria que viene desde el Imperio Purépecha, más correcto, desde el señorío purépecha, más que imperio, señorío purépecha, pues era una forma de vida en común, una forma colectiva. Entonces, el mismo proceso de colonización, de todo lo que es el periodo virreinal, pues no logró terminar con esta forma de organización y vida en común, ¿no? De hecho, ellos se mantuvieron reacios a la aplicación de las políticas virreinales, ¿no?
ellos exigieron que se les reconocieran los territorios, que se les otorgaran documentos para permanecer sobre la propiedad de los territorios y sobre todo para poder explotarlos, ¿no? Los recursos naturales y pues para tener este sentido de propiedad, no en el carácter que ahora lo entendemos, pero se mostraron con reacios a esa aplicación de la política virreinal y se mostraron como agentes importantes dentro del proceso colonial porque ellos exigieron que se mantuvieran sus sistemas de vida, sus formas de organización, ¿no? Entonces eso permanece, obviamente ligado con la labor que hacen sobre todo los religiosos, algunos de carácter muy humano, como Vasco de Quiroga, y que implementa todo este sistema de oficios, ¿no? Para cada comunidad otorga un oficio y en torno a ese oficio se empieza una especialización del trabajo. Obviamente esto crea sentido de unidad, sentido de colectividad y pues tiene importancia, ¿no? La figura de Vasco de Quiroga, además de que se le ha resaltado esa parte humanitaria y que otorgó oficios y sentido comunitario a los indígenas purépechas de Michoacán, también ha sido muy cuestionado, ¿no? En la parte de que, pues, al especializarlos en una práctica, lo que hacían era sobreexplotar los recursos de ese medio, ¿no? Entonces, tiene estas dos vertientes, pero obviamente tiene importancia en cuanto a la permanencia y, pues, sobre todo, enfatizar más en el sentido de comunidad, como se entiende, ¿no? De comunidad, como un colectivo. Entonces, tiene esa influencia, después permanece. Hay esta política de los gobiernos liberales, sobre todo hacia finales del siglo XIX, donde la comunidad desaparece políticamente, legalmente, y después también se le atribuye mucho en el sentido de tradición comunitaria a la figura de Lázaro Cárdenas. En este sentido, nuevamente, de reintegración a la vida en común, la explotación colectiva de los bienes. Lázaro Cárdenas les devuelve los bosques a los purépechas porque habían sido concesionados a empresas norteamericanas, entonces todo esto nuevamente va reactivando el sentido de unidad, de colectividad entre los purépechas en Cherán, que después nuevamente se rompe con la llegada de los partidos políticos, con la llegada de del crimen organizado y de los talamontes en masa, ¿no? Entonces, todo tiene, digamos, conexión. Si buscamos los antecedentes del movimiento del 2011, nos tenemos que ir muy atrás para entender el proceso. No es solamente algo que se entienda con lo que pasó en el 2011. Tenemos que buscar una explicación, pues, histórica, ¿no? Para no caer en un simplismo, en un presentismo que no nos lleva a entender en su totalidad el complejo proceso de reconstitución, de reconstrucción, de configuración de comunidad en Cherán. No sé si respondí en parte tu pregunta, te podría comentar eso. Sí, es que es muy difícil, Atahualpa. No creo que haya una respuesta, como bien dices. Es muy complejo. Creo que más que nada son puntos de vista que vamos sumando conforme vamos descubriendo el fenómeno, ¿no? La cultura, incluso antes, yo me atrevería a decir, ni siquiera era señorío. Era, no sé si un calzoncinato, ¿no? O no sé cómo manejarlo, porque incluso el nombre, ¿no? Alguna vez los llamaron tarascos, y eso no quiere decir, eso no es así, ¿no? Son purépechas. O sea, es muy, muy complejo lo que ha pasado, ¿no? No es tan sencillo. Y los problemas que vemos ahora, sobre todo el crimen organizado, y con la gobierno de los últimos gobernadores, te das cuenta de que no están desconectados, ¿no? Siguen latentes los problemas, pero sí, no hay respuesta. Creo que tenemos que dialogar mucho, ver mucho y compartir lo que vemos, ¿no? Por eso me encantó tu plática. Muchas gracias, Atahualpa. Muchas gracias. Gracias a ti, Ignacio. Ahora lo que comentaba Gustavo, obviamente cuando se habla de comunidad, pues tiene que hacerse en plural. Creo que esa parte es una buena propuesta, algo que se debe manejar más a fondo, porque la misma denominación de comunidad implica una complejidad, ¿no? En los elementos que confluyen dentro de ese colectivo llamado comunidad. Hay distintas posiciones referente a los sistemas de organización, los sistemas de cargos. Hay algunos que se oponen, hay algunos que están a favor, hay participación no homogénea, por ejemplo, en el trabajo colectivo, entonces debe de verse en plural. En esa parte estoy muy de acuerdo con Gustavo por la complejidad que implica el verse, el construirse como comunidad, y creo que en ese contemplar la pluralidad, pues debe entenderse como un proceso. Creo que hay que partir de ahí. Entender la comunidad como un proceso que se construye, que no está dado, ¿no? Y que influyen muchos elementos, muchos contextos para constituirse como tal, ¿no? En este caso, pues yo me enfoco en los conflictos, ¿no? En el conflicto como ese escenario en el cual, pues, los indígenas, que ya viven de manera colectiva día a día, en ese momento se pueden a pensar qué está pasando, hacer una evaluación, en dónde estamos y qué podemos hacer, ¿no? Cómo enfrentar esa coyuntura.
Entonces, entenderlo como proceso para entender esta complejidad interna y entender que no todos van por el mismo camino, que hay distintos proyectos sociales, políticos, religiosos dentro de las comunidades, en este caso indígenas. Entonces, sí, la pluralidad es parte de, y no se puede terminar con esta idea simplista de que son grupos armónicos, homogéneos, sino que hay una diversidad muy fuerte dentro de. En este sentido, cuando se habla de Cherán a nivel nacional, se piensa que Cherán, pues sí, se enfrentó un conflicto fuerte con los talamontes y el crimen organizado, y se dice, pero ellos salieron armónicos y todos unidos y siempre luchando por la autonomía y el autogobierno. No, a mí me gusta mucho un testimonio que me compartió uno de los primeros integrantes del Consejo de Gobierno Comunal. Él dice, si a nosotros no nos hubieran obligado a llegar a este nivel de violencia, no hubiéramos hecho nada. Estábamos bien como estábamos, con nuestras confrontaciones internas, con nuestros acuerdos, con nuestra forma de llevar la vida. Pero nos llevaron a un límite en el cual, pues, tuvimos que hacer algo, ¿no? El autogobierno, la autonomía nunca pasaba por nuestra mente. Nosotros no buscábamos eso porque pues, eran un municipio y funcionaban muy bien como municipio. Entonces él dice, la idea del autogobierno, la autonomía nunca se pensaba. De hecho, en la parte más dura del conflicto, me dice él que buscaron, bueno, se contactaron con un grupo de matones, es otro cártel del crimen organizado, para pues, preguntarles cuánto nos cobran para que vayan a Cherán y se confronten con la familia michoacana, ¿no? Para sacarlos de Cherán. Entonces, él dice que les pidieron en su momento 500,000 pesos, pero pues no toda la comunidad iba por esa línea, ¿no? Del enfrentamiento directo, armado. Entonces, dicen, no hubo consenso y además no logramos juntar ni 100,000 pesos. Entonces, para que veamos que la idea del autogobierno pues fue surgiendo y se fue ideando, se fue fortaleciendo, pues conforme avanzaba el movimiento y conforme también influían dentro de los cheranenses algunos sectores del exterior, algunos colectivos. En caso concreto, pues abogados, ¿no? Hay un colectivo de abogados muy conocido en México que se llama Emancipaciones. Emancipaciones logra llegar a Cherán, empiezan a introducir más esta idea de pues ustedes se pueden gobernar solos, el gobierno estatal, federal y el municipal no funcionan, el sistema de partidos políticos ya no funciona, vamos a buscar esta vía del autogobierno, ¿no? De la autonomía. Y es así como se va planteando, entonces, para ver que pues, la homogeneidad, la autonomía y esto, pues no se plantean desde siempre, sino que van surgiendo y se van fortaleciendo dentro de procesos, en este caso yo digo, y pues reafirmo, es en los conflictos donde las comunidades realmente se piensan para hacer un cambio, algo distinto. Y es utópico porque sirve para afrontar las condiciones contingentes de un presente, pero sobre todo porque se busca proyectarlas hacia un futuro, proyectando mejores condiciones de vida. Esa explicación la traía más desarrollada en la presentación, pero el tiempo no me alcanzó, ¿no? Espero haber dado algunas luces sobre lo que cuestionabas, Gustavo. Y, bueno, no sé si quieras comentar algo y en relación a lo que pregunta... Aquí estaba la otra. Galia, si es Galia, creo, ¿no? Dice, ¿cuáles son las diferencias centrales entre los que apoyan la autogestión en las comunidades y las otras? Es una cuestión directamente política. En este discurso de que los partidos políticos fueron expulsados de la comunidad, fueron expulsados, digamos, como figura pública, como institución. Ya no están presentes allí con una oficina, ya no hay un comité del PRI, del PAN, del PRD, ya se fueron, ¿no? Pero en la vida interna permanecen los sujetos porque son parte de la comunidad, ¿no? Entonces, la diferencia es básicamente política y detrás de lo político está el control del gobierno, ¿no? El gobierno municipal, en este caso el gobierno comunal. Y detrás del gobierno, del poder del gobierno comunal, pues está el poder explotar los recursos naturales, que es lo que pues importa, ¿no? Porque es una comunidad de fuerte producción maderera, ¿no? Hay muchos bosques, entonces pues implica todo eso, ¿no? Entonces yo señalaría que la diferencia central es la cuestión política. Igual se mantiene dentro de las comunidades purépechas, que ha sido la constante cuando inició esta tendencia de los autogobiernos, es que muchos no quieren el autogobierno, no quieren la gestión directa de los recursos, porque ellos siguen aspirando a ser parte de la estructura de gobierno municipal. Sigue siendo como una fuente de prestigio, ¿no? Que mi hijo, que mi pariente, que mi tío sea presidente municipal, que sea regidor, que sea síndico. Entonces,
buscan todavía esa figura política, ¿no? Entonces se mantiene. Y en los escenarios en los cuales se dan los cambios de consejos de gobierno comunales, que es la figura que se implementa en la mayoría de las comunidades con esto de la autodeterminación, ahí se manifiesta la disputa política, ya en el sentido partidista, pero siguen vigentes los agentes políticos y siguen tratando de incluir a sus hombres, ¿no? A sus mujeres, para que estén dentro de estas estructuras y que poco a poco nuevamente se vaya regresando a lo mismo, ¿no? A lo que eran los partidos políticos y esto, ¿no? Digamos que en este sentido Cherán ha sido muy eficiente para lograr contener esta influencia política. Sí siguen las confrontaciones, pero más, digamos, con mayor tendencia a permanecer como comunidad autónoma. Y en otros escenarios, por ejemplo, hay un municipio contiguo a Cherán que se llama Nahuatzen. En Nahuatzen se buscó hacer lo mismo, terminar con el sistema de partidos, pero la comunidad no lo aceptó. Se obtuvo resolución por parte del tribunal, pero la comunidad no lo quiso. Entonces se mantuvo el sistema partidista, se llegó a enfrentamientos armados, hubo confrontaciones muy fuertes. Entonces no todas las comunidades pues pueden funcionar igual que Cherán, ¿no? Aunque han tratado de copiarlo, pero no funcionan igual. Porque está detrás esta parte, sobre todo política, y pues que trae consigo muchas implicaciones en control de poder, en control de, sobre todo, explotación de recursos, que es donde recursos naturales, que es donde se obtiene, pues, plata, ¿no? Dinero. Perfecto. Andrea, quería hacerle una pregunta a Gustavo. Sí, bueno, muchas gracias también a Atahualpa y Gustavo también por las presentaciones. Sí, bueno, Gustavo, para quienes no saben, fue mi director de tesis doctoral, así que algunos de sus trabajos los he leído y lo mismo los trabajos de las investigadoras que están en este libro cuyo link ahí compartí. Y yo, Gustavo, vos siempre haces énfasis en los plurales, ¿no? Incluso la pregunta que le haces a Atahualpa tiene que ver con pensar esos plurales dentro de lo que es la comunidad que Atahualpa describe. Y dentro de estos estudios que vos venís realizando desde hace años, por otra parte, en la ciudad de Río Cuarto, ¿cuáles serían esos plurales que vos nos podrías, no sé, contar, enunciar, o por lo menos que te surgen como ideas, pensando justamente en este tema que nos convoca, que es el de los imaginarios? Porque cuando vos nos mostrás lo que se ve con esas imágenes tan elocuentes, ¿no? Del campo dentro de la ciudad, o de la ciudad dentro del campo, como esta imagen del casino atrás de un campo, en el medio de un campo con tranquera. Pareciera que es dicotómico, pareciera que son dos cosas que se ven, ¿no? El campo en la ciudad en el campo. La pregunta sería esa, ¿no? ¿Qué percepción tenés vos? ¿De qué otros imaginarios persisten en esa pluralidad a la que siempre aludís? Bueno, la idea de pluralidad siempre nos conduce a leer diversidad, ¿no? Y la diversidad en lo que tiene que ver con la ruralidad está a la vista. Por ejemplo, en ese listado de distintas actividades que yo les planteé, de formas de la ruralidad, en donde en el comercio, en el uso del tiempo libre, en las profesiones, etc. Ahí se ve, por ejemplo, que hay una diversidad de prácticas y de actores que conectan todo el tiempo lo rural con lo urbano. Entonces, esa es una forma de estar atento a la pluralidad. Después, dentro de cada sector, también hay diversidad o pluralidad. Por ejemplo, en el tema de los carreros, es muy notoria la diferencia que hay entre lo que sería la generación de los carreros históricos. Por ejemplo, nosotros encontramos carreros de cuarta generación. Quiere decir que, digamos, sus abuelos, sus bisabuelos, mejor dicho, quizás vivían en el campo o vivían en otras localidades del interior, más rurales,
por cuestiones sobre todo laborales, por cuestiones muy vinculadas a las reiteradas crisis económicas que tiene Argentina. En algún momento emigraron, llegaron a la ciudad sin otra habilidad que la de conocer el trabajo, ¿no es cierto?, con la tierra, con las plantas, con el sembrar, el cosechar, el tener animales, y eso lo reproducen, lo reprodujeron en la ciudad porque es lo que sabían hacer. Entonces hay mucha diferencia entre esos, por ejemplo, carreros, esas familias que son de generaciones instaladas ya con prácticas muy arraigadas, y que, por ejemplo, nosotros en este censo que hicimos de las familias con actividades de cirujeo, una de las cuestiones que preguntábamos tenía que ver cuándo su familia se incorporó a las actividades de cirujeo. Y eso nos permitió hacer un flujo, ¿no? Y ver muy claramente cómo el flujo tiene sus picos con las crisis argentinas. Eso es muy interesante. O sea, cada vez que la economía entra en crisis y por lo tanto aumenta la desocupación, las familias se volcaron a ese tipo de actividad porque es una actividad, digamos, de sentido común. O sea, me quedé sin trabajo, no tengo qué hacer, ¿qué hago? Y bueno, salgo a la calle y revuelvo la basura, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia entre las familias que tienen un gran arraigo con eso y las familias que son incorporadas luego de la crisis del 2001 en Argentina. Porque ahí ya no traen toda esa experiencia de la ruralidad que estaba en la familia, sino que se vuelven carreros y cirujas por una situación obligada. Entonces su experticia en el manejo de los animales es distinta, la posibilidad de que caigan en el maltrato animal es más alta, la actitud en el trabajo del cirujeo, que es un trabajo, porque hay toda una lógica, ¿no es cierto?, de en qué horario salir, por dónde recorrer, qué seleccionar, cómo separar los elementos que se recogen, cómo estar actualizado respecto de dónde lo pagan de un modo o dónde lo pagan de otro modo. Esas expertices varían mucho. Entonces ahí hay diversidad. Yo diría, un poco para responderte, todo el tiempo hay plurales y a veces interesados en mostrar aquello que es más duro en la comparación, uno cae en el juego a veces, ¿no?, de ponerlo en un mismo casillero. Pero adentro del casillero hay muchas diferencias. Perfecto. No sé si hubiera alguna otra. Andrea creo que quería comentar algo, perdón. Agradecer la respuesta nomás. Ah, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario que se quisiera agregar? Me parece que venimos cansados de todas las... Ha sido una semana pesada. Pero bueno, pues si no hubiera más comentarios, André y yo queremos comentar un poco, pues como hacer un poco de cierre, ¿no? Digamos, de esta serie de mesas que hemos tenido, 4 en total, en este grupo de trabajo que como hemos comentado en diversas ocasiones, apenas empieza, es decir, es la primera vez que nos presentamos en el workshop trabajando ya como un grupo de trabajo específico. Y la verdad, pues creo que hablo tanto por mí como por Andrea, ¿no? Los dos estamos muy emocionados. Han habido, la verdad, grandes trabajos, ¿no? Mucha reflexión,
mucha conexión entre los trabajos, ¿no? Lo que se pudo ver es que son temáticas, lo que pueden ser temáticas diferentes, ¿no? Como las dos que se presentaron ahorita, que parecían que son bastante distantes, empezamos a encontrar ligas y elementos de conexión, y creo que eso es bastante interesante, ¿no? Y se vio en días pasados. Entonces, pues digo, yo lo primero que resaltaría sería eso, ¿no? El decir también que no es, digamos, la idea del workshop es precisamente generar estas comunidades, ¿no? Estos diálogos. Agradecemos a los que han estado en varias sesiones, ¿no? Por aquí también, por ejemplo, veo a Jimena que ha participado en varias de nuestras sesiones, ¿no? Y decirles que, bueno, que creemos que esto es lo importante, ¿no? Comentar rápidamente que es altamente probable que se vaya a publicar una colección de libros, digamos, ya los estaremos contactando, ¿no? Para que nos manden sus textos un poco más adelante, ¿no? Tanto la UPAEP como la Universidad de Santiago de Cali, en Colombia, están muy interesados en publicar algunos de estos textos, ¿no? Va a ser un trabajo que tenemos todavía que hacer, Andrea y yo, como coordinadores, pero digamos, ya les iremos avisando, y pues agradecerles a todos su asistencia, su tiempo, sus presentaciones, sus preguntas, ¿no? Su disposición, y decirles que, vuelvo al punto, este es el principio, ¿no? Y de aquí, pues continuaremos trabajando como grupo de trabajo. Ahora sí, Andrea, no sé si tú quisieras complementar, decir algo más. No, simplemente agregar a tus palabras, agradecerles. También, bueno, Jimena, tenés asistencia perfecta a todas las mesas. El interés por haber querido participar de este grupo de estudios que estrenamos con Josafat en este workshop de la RIR. Y creo que, bueno, ya Josafat lo dijo, el objetivo es, a partir de nuestro interés y nuestro amor por los imaginarios sociales o por las subjetividades, ¿no? como abanico que abarca todos los trabajos que se han presentado acá, pensar en común, poder pensar en común y poder trabajar, y bueno, llegado el caso, poder proyectar otras actividades. En este caso era el evento México 2021, el año que viene se hace el 4º workshop en Bolivia, y esperamos con ansias que se pueda hacer de manera presencial, porque realmente el trabajo del workshop, la tradición que trae es poder hacer grupos de trabajo y debate durante todo el tiempo que se encuentra. Entonces, estas personas que ya expusieron en las mesas anteriores, bueno, hubieran estado también presentes en estas y así sucesivamente, y se arman en esa instancia debates mucho más profundos que en estos congresos donde uno va, expone y no escucha ni siquiera el trabajo del otro. Así que bueno, simplemente eso, agradecerles, y seguiremos en contacto. Seguramente también les vamos a enviar algún mail, no tan formal, pero un poco formal, invitándolos a la publicación y haciendo un resumen de lo que fue este evento. Así que nada más que eso. Si alguien más quiere hacer algún comentario, es bienvenido. Yo también nada más agregaría, todavía mañana van a haber algunas mesas por si están interesados en entrar, ¿no? Digamos, nosotros como grupo de trabajo terminamos el día de hoy, pero mañana todavía van a haber algunas mesas, y va a ser la reunión general de la red, ¿no? Están todos invitados, no es algo exclusivo o que excluya a alguien, al contrario, nos dará mucho gusto. Si no son miembros de la red, también vean en la página cómo pueden hacerse miembros, y yo creo que esto será muy útil, ¿no? Para tener contactos, ¿no? La idea de esto de los grupos de trabajo es eso, es que no se quede aquí, y como dice Andrea, ojalá podamos regresar a la presencialidad, digamos. Pues yo, Andrea, te conocí en el workshop de allá en Santiago en Chile. Exacto, ¿no? Y pues más o menos nos dimos cuenta que los temas eran afines, y logramos presentar un trabajo, un grupo de trabajo. La verdad estamos preocupados porque no sabíamos cuánta gente íbamos a tener, ¿no? Como que pensamos que iba a ser pues mucho más limitado, porque, bueno, hay grupos de trabajo con muchísima tradición, el de estudios urbanos, ¿no? El de identidades también, que yo también participo ahí, es decir, el de política, juventudes, ¿no?
y pues nosotros estamos un poquito preocupados, pero al final de cuentas creo que el resultado ha sido bastante satisfactorio y recupero aquí lo que escribía en Jimena, ¿no? Dice un espacio muy rico y con potencial. Yo creo que sí, lo que se demostró en este workshop es que los imaginarios de los extractivismos y los conflictos ambientales tienen mucho potencial y mucho campo de trabajo, ¿no? Pues sí, yo sería lo único que diría, no sé. Bueno, entonces cerramos acá y quizás nos seguimos viendo mañana y si no, seguiremos en contacto por otros medios. Y bueno, nada, terminamos acá. Muchas gracias. Gracias a usted por su trabajo. Un saludo grande. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias por su Gracias, un abrazo y gracias. Gracias, Ignacio. Es un gusto Un gusto. estar aquí con ustedes. Nos vemos. Igualmente.